Bueno, lo último que voy armando para esta clase del 8 de marzo es un repaso de conjuntos del plano R2 o del plano complejo, lo mismo, como conjunto de puntos, definidos en base a la noción de distancia o en base a componentes o distintas operaciones que hacemos con complejos. Entonces, puse algunos conjuntos omega incluidos en C. Dentro del complejo vamos a tener, por ejemplo, un conjunto omega, me gusta esta letra, definido como los z tales que, no sé, la parte real de z es mayor que la parte imaginaria de z. Este primer ejemplo con componentes. Y eso, bueno, el conjunto de los puntos x y tales que x es mayor que y. Si ponemos z como x más y, ¿no? Entonces que x sea mayor que y. Y eso lo resolvemos buscando la frontera, x igual a y, la recta y igual a x, y buscando que x sea mayor que y para cada punto, y cuál lado es. Y bueno, por ejemplo, basta con probar un punto, el 1, 0 cumple esto, así que este lado es el conjunto. Y si hay un mayor estricto, este borde lo vamos a dejar punteado, porque los puntos que tienen x igual a y no cumplen esto. Si fuera que esto es mayor o igual, x mayor que y, sería con el borde. Y este tipo de trabajo lo hicieron seguro en análisis 2. Entonces vamos a dibujar conjuntos, digamos, abiertos, cerrados o con borde y sin borde, con notación de punteado o línea llena. Pero en lugar de seguir con eso, me quiero concentrar en los conjuntos basados en distancias y repasar qué significa eso de abierto, cerrado, etc. Que ya lo voy a anotar, es lo que se llamaría la topología métrica del plano complejo. Topología, en general, es una rama de la matemática que trabaja con las nociones de conjuntos abiertos y cerrados y entornos. Se puede hacer análisis matemático sin hablar de distancia, se puede hacer la idea del límite sin hablar de distancia, manejando entornos de radio chico, por ejemplo. Entonces, definir esas cosas es una topología. Y como la basamos en la distancia, no nos vamos a salir del estándar, es una topología métrica. Bien, entonces, con distancias, lo que se puede definir fácil son conjuntos redonditos. Dicho rápidamente, el conjunto, ahora le pongo nombre, de los puntos z, tales que la distancia desde z hasta z0, que es un punto fijo que me voy a inventar, es igual a tanto, igual a r, ¿qué me va a dar? Bueno, los que distan r, los z que distan r del punto z0. O sea, escribo esta recta, pero es distancia. Y entonces me da una circunferencia de radio de r centrada en z0. ¿Sí? Y si pongo menor o igual, y me da el disco centrado en z0 de radio r. Con borde, o sin borde, si pongo menor estricto, queda abierto. Entonces, este tipo de cuenta habla de, al hablar de módulo no hablamos de argumento, entonces habla de todos los que están alrededor de z0 hasta determinada distancia. Eso se dibuja rápidamente y lo tienen que reconocer rápidamente. Bueno, muchas veces en la teoría vamos a anotar cosas así, con la idea de que el dibujito está presente enseguida, no se me mareo. Entonces, en base a este tipo de geometría, podemos definir la topología métrica con cierto cuidado, cosa que ya saben, pero vamos a darle un orden lógico para ver que una cosa se puede definir primero y que lo demás sale del anterior. Y con definiciones precisas se puede jugar a hacer demostraciones. Probablemente ustedes hicieron más demostraciones en álgebra que en análisis hasta ahora. Bueno, la lógica es la misma, y si tenemos caracterizaciones con proposiciones o fórmulas proposicionales que involucren distancia, serán verdaderas o serán falsas, y sacaremos tablas de verdad, etc. O sea, se puede hacer toda una cosa bonita a nivel formal, y algo tenemos en la práctica para que jueguen o movilicen estas ideas. En el libro de Churchill, esto es el final del primer capítulo, y a mí me interesa contarlo así. A partir de distancia, lo primero que se puede definir es un entorno.
Me interesa porque bueno, son palabras que vamos a usar mucho en la teoría. ¿Qué es un entorno? De centro Z0 y radio R. ¿Y cómo lo voy a anotar? Lo voy a anotar con una letra delta. Paréntesis, Z0, R. Bueno, ese es el disco abierto centrado en Z0 y de radio R. O sea, como escribí recién, es el conjunto de los Z de los planos complejos, tales que la distancia entre Z y Z0 es estrictamente menor que R. Y eso corresponde a un dibujito donde, si tengo Z0 por acá y tengo la distancia R medida, es el disco sin borde. Y eso es un entorno. En otros libros lo llaman vecindad o disco, cuando es en el plano, bola si es en el espacio, y la misma idea en el eje real, el conjunto de puntos que distan de una x0 hasta cierta distancia R, me dibuja un intervalo abierto. El entorno acá viene siendo el análogo a entorno abierto en análisis 1. ¿Sí? Centro y radio. Bien. Entonces, eso se llama entorno. Y a veces me escapa la palabra entorno abierto porque después definir que es abierto y vamos a ver que realmente es abierto. Acá se llama entorno reducido. Les sonará que lo vieron mucho en las definiciones de límite. Bueno, el mismo dibujito pero sacando el Z0, excluyendo el origen. Entonces, un entorno reducido lo voy a anotar como delta sub 0 de Z0R, es el conjunto de los Z del plano complejo, tal es que la distancia entre Z y Z0 por un lado es menor que R y por otro lado es mayor que 0. Mayor que 0, la distancia siempre es mayor o igual que 0. Al pedir que sea mayor estricto, estoy negando que sea 0. Esta es la forma usual de decir que la distancia no sea 0. Insisto, las propiedades de distancia son de cabeza que es mayor o igual que 0. Mayor que 0, lo único que excluye es que sea 0. Y que sea 0 significa que los puntos son el mismo. Estoy prohibiendo que z sea igual a z0. Yo quiero que se pueda leer de las condiciones de distancia. ¿Okay? Entonces lo vamos a dibujar como el entorno punteado afuera con algún redondelito ahí. Tipo, el único punto que falta es el z0. Es un disco con una pinchadura. Hay puntos tan cerca del z0 como quieras, pero no justo el z0. Porque acá dice mayor que 0. O sea, mayor que 0 es cualquier distancia no nula. Así que cualquier distancia z0 es bienvenida. Y bueno, hasta R. Esto es un entorno reducido. Y entonces con estos conceptos, sobre todo con el primero, voy a borrar para volver al primero, se puede definir lo que es un conjunto abierto. ¿Qué es un conjunto abierto? Omega, digamos. Es de esos que se dibujan con el borde punteado. ¿Y cómo se caracteriza? Bueno, que no tienen el borde. O sea, de alguna manera que los puntos que imaginan en el borde no están. Los puntos realmente en el conjunto son los que están más adentro. ¿Y cómo hago para escribir que están más adentro? Y digo que haya lugar, que haya un entorno, para que no solo el punto, sino que sus vecinos más cercanos estén. ¿Qué quiere decir más cercanos? No existe el más cercano. Estamos trabajando en R2, es un cruce de R, y R es continuo, completo. Ya lo vamos a hablar, con más cuidado. Entonces, siempre hay puntos tan cerca como uno quiera de otro. Entonces, el más cercano no existe, pero existe algún entorno que no se escapa del conjunto abierto que estoy definiendo para cualquier punto que esté en el conjunto. Entonces, ¿cómo se define? ¿Cuál es la condición? Si dice que omega es abierto, si y solo si, o sea, no lo escribo todo, pero omega es un conjunto abierto, si y solo si, para todo elemento del conjunto omega existe un radio estrictamente mayor que 0, tal que, a veces ponemos una barra, tal que el entorno de centro Z y radio R, que estoy dibujando acá, permanece incluido en omega. Para cualquier punto hay una vecindad que está incluida en el conjunto. ¿Una vecindad de qué tamaño? No sé, pero algún tamaño existe. Si estamos cerquita del borde será un tamaño chiquito, si estoy más lejos puedo tomar un tamaño grande, pero algún tamaño existe.
Entonces si el conjunto es abierto, en cualquier punto que yo me pare, sé que tengo un margen para moverme sin salirme del conjunto. Y eso va a ser importante. Bueno, ¿por qué estas palabras? Porque son parte de las hipótesis de los teoremas que vamos a desarrollar. Entonces un conjunto abierto es un conjunto tal que, donde me paro, tengo lugar alrededor para moverme sin salirme del conjunto. ¿Y lugar en qué dirección? En cualquier dirección, porque hay todo un entorno. Tengo lugar en cualquier dirección para moverme sin salirme del conjunto. Esa es la idea de conjunto abierto. Y cuando lo dibujamos ponemos el borde punteado. Se puede ver, por ejemplo, estoy mirándome. Yo les subí escaneados, aunque eso lo escaneo feito. En la plataforma les subí escaneados mis apuntes de hace unos años. Estoy viendo que tengo como ejemplo que, por ejemplo, un entorno de centro Z0 y radio R, como el que dibujamos acá, uno lo estudia y es abierto. ¿Cómo se estudia? Y bueno, habría que revisar todos los puntos a ver si es cierto esto. Esa es la definición. Entonces, ¿cómo se estudian todos los puntos? Se dice, tomemos un punto genérico. Y de un punto genérico veamos si existe este entorno. Y un punto genérico lo pongo en algún lugar y está a una distancia del centro que es menor que la del borde, por definición de entorno. Entonces, con esa diferencia entre la distancia, el radio y la distancia del punto al centro, sé cuánto tengo para moverme. Y con eso demuestro que existe un entorno en cualquier punto de un entorno abierto, que a su vez, para cualquier entorno, resulta que en cualquier punto del entorno existe a su vez un entorno chiquitito que no se escapa del entorno grande. Eso demuestra que el entorno que definimos es abierto. Y por eso nos sale de corrido, entorno abierto. Ya lo probamos. Entonces, ejemplo, probar que esto es abierto. Es un ejercicio de lógica de probar que esta condición se cumple. Como se cumple una condición, compara todos, con existe, etc. Ustedes creo que deben estar entrenados y lo conversan en la práctica. Bien. Entonces, también se puede demostrar que el plano completo es abierto. Una cuestión loca es que el conjunto vacío también es abierto. Lo que pasa es que en el conjunto vacío no tengo candidato para estudiar. Si no tengo candidato para estudiar, tengo que dar por cierta la proposición. Cosas así no son el alma de nuestra materia, pero en la práctica uno lo movemos esas ideas. Creo que suelen llevar parcial incluso, para estar seguro de que ustedes saben manejar la caracterización de conjuntos sobre los cuales podemos decir, este tiene estas propiedades, otro tiene otras propiedades y no se nos tienen que mezclar. Bien, hemos definido que es un conjunto abierto y a partir de ahí podemos definir que es un punto exterior. Así como, bueno, tenemos un conjunto abierto. No sé si definí punto interior. Me salté eso. A ver, me salté una. Omega es un conjunto cualquiera. No sé si es abierto o cerrado. Típicamente puede tener una parte cerrada, otra parte abierta. Puede tener una parte disjunta, no sé. ¿Qué es un punto interior que me estaba salteando? Se dice que Z es un punto interior al conjunto omega. Z interior a omega, sí, y solo si hay lugar alrededor de Z sin salirse de omega. O sea, si existe algún entorno, del radio que sea, chiquito o grande que consiga, que permanece incluido en omega. Si y solo si existe algún R mayor que 0, tal que el entorno de centro Z0, de centro Z, y radio R permanece incluido en omega. Es un punto interior, un punto que está separado del borde, un punto que miro los vecinos y todavía estoy adentro. Ahora, al lado de eso, que es un punto exterior. Vamos a decir que un Z', que me imagino entonces por acá afuera. Es interior, es exterior a omega, sí, solo sí, ¿qué pasa? Bueno, que una vecindad de Z' no llega a tocar a omega. Si solo si existe un radio mayor que 0, la condición mayor que 0 es decir no nulo, existe un radio no nulo mayor que 0, tal que
el entorno de centro Z', que es el exterior, y radio R, que estoy dibujando, no intersecta, no toca al conjunto omega. Tiene intersección con omega igual a vacío. Un punto es exterior si existe un... Bueno, esto implica además que el punto no pertenece a omega, ¿no? Porque si Z' está en el entorno. Y si no tiene que tocar omega, Z' tiene que estar en omega. Y algún entorno de vecinos tampoco. Eso es exterior. Entonces, hablando de interior y exterior con propiedad, como estamos acá, podemos hablar de frontera. ¿Qué es un punto de frontera? Que me lo imagino por acá. Vamos a ponerle W. Y un punto de frontera es un punto que tiene vecinos adentro y vecinos afuera. Un punto que tiene vecinos adentro del conjunto y afuera del conjunto. Puede darse que el punto esté en el conjunto cuando es borde cerrado. Puede darse que no esté en el conjunto cuando es un borde abierto. Lo que importa no es el omega en sí, sino sus vecinos. Entonces vamos a usar la idea de entorno reducido. No, perdón. No. Y borde el omega también. Perdón. Entonces, con la idea de interior y exterior, se puede decir que un punto de frontera, W, es punto de frontera del conjunto omega, si y solo si, ¿qué pasa? Bueno, hay equivalencias lógicas para decirlo, estaba espiando ahí. Una manera de decirlo es, no es exterior y tampoco es interior. Quedó en el limbo, en la frontera. Que no sea interior y que no sea exterior, o sea, no es ni de adentro ni de afuera, es de frontera. Entonces, una forma de decirlo piola es, si solo si, omega no es interior a omega grande, mayúscula, perdón, y además omega el número no es exterior. Creo que manejar esto pasa por la negación de las caracterizaciones que hicimos recién. Tienen que negar un para todo con un existe y un existe con un para todo y bueno, se puede trabajar. Pero trabajando eso, otra manera de decirlo, quizá más limpia, más directa, es sí, solo sí. Para todo radio R mayor que 0, el entorno de centro W, que es el punto de frontera que estoy dibujando, y radio R, estoy diciendo una cosa así, incluido el centro, sí, solo sí, para todo radio, sea chiquito o sea grande, en este entorno encontramos puntos de adentro, puntos de omega y puntos que no son de omega. Sí, solo sí. Para todo radio, este entorno, en palabras, contiene dos cosas. Puntos, al menos un punto del conjunto y al menos un punto fuera del conjunto. De vuelta, me estoy enredando que no quiero tardar. Esto se puede escribir diciendo que este entorno, la intersección de este entorno con el conjunto es no vacía y la intersección del entorno con el complemento del conjunto es no vacía. El complemento de un conjunto son todos los puntos del universo que no son del conjunto. Entonces los de afuera y los de adentro son el conjunto y el complemento. Y que haya puntos significa que la intersección no es vacía y se puede escribir de muchas maneras bonitas, pero nos da la idea de que guarda en un punto de frontera, si te moves para un lado, probablemente te escapaste. Hay alguna manera de correrse un poquito que te escapas del conjunto. Y otra manera de moverse un poquito que estás adentro del conjunto. Sería como en un intervalo de análisis 1, pongamos abierto acá o cerrado acá, el borde es punto de frontera. Y si es cerrado también es punto de frontera. Porque alrededor encuentro parte de adentro y parte de afuera. Y como acá dice para todo R, esto tiene que andar tanto para entornos grandes como para entornos chicos, para todos. Y acá la gracia me parece que es pensar que por más chico que hagas el entorno, seguís encontrando lo de afuera y lo de adentro. Está justo en el borde. Por más chico, en lógica se lee para todo, pero la idea sería por más chico que tomes el radio,
en este entorno seguís teniendo puntos de adentro y puntos de afuera del conjunto. ¿Sí? Bien, entonces tenemos definido varias cosas. Si hay puntos de frontera, también se puede definir la frontera de un conjunto. Frontera completa dado omega, un conjunto cualquiera. La frontera de omega es el conjunto de puntos de frontera del conjunto omega. Es el conjunto de todos los puntos de frontera. También se lo llama borde, frontera o borde, naturalmente. Y se lo anota con el signo de derivadas parciales. La frontera de omega es el conjunto de los z complejos, si fuera en otro espacio, en el espacio que estemos, tales que z es punto de frontera, según estuvo definido recién, de omega. Entonces, ¿qué pasa en un entorno abierto? Y la frontera es el borde este. ¿Y qué pasa en un entorno cerrado? La frontera es el mismo borde. ¿Y qué pasa en uno que esté semi cerrado y semi abierto? Y la frontera es una circunferencia completa. No importa que el punto esté o no esté, importa que sea de frontera. Y hay casos de frontera que no pertenecen al conjunto, son típicamente los bordes abiertos, casos de frontera que pertenecen al conjunto. Lo que les cuento en dibujo es lo más intuitivo, pero puede haber casos desafiantes donde uno dice, la verdad que no lo veo, y si no lo veo, ¿qué hay que hacer? Y en las definiciones lógicas. Bueno, la cuestión es si se cumplen, poner la condición y poner se cumple o no se cumple. Entonces, no se queden solamente con la idea rápida que ya tenían y que estoy repasando los dibujos, sino porque hay definiciones precisas y en la práctica va a haber algunos casos que desafían. Si uno armó bien el dibujo, probablemente lo vea. A veces el dibujo es difícil de hacer y saca la lógica. Yo quiero las dos cosas, la lógica y el dibujo. ¿Okay? Bien. Y al lado de esto, un par de nombrecitos más, que no se me haga largo. Los tenemos que hacer de corrido hoy. Insisto, no borro porque todo salió de la idea de entorno. Bien definido el entorno, sale todo lo demás. ¿Qué es un conjunto cerrado? Ya definimos abiertos, que es un conjunto cerrado. De esos que dibujamos con borde. Bueno, precisamente los que contienen a su frontera. Si la frontera es parte del conjunto, se dice que es cerrado. Entonces, omega, conjunto, es cerrado si y solo si la frontera de omega, construida coleccionando todo lo que está ahí por el borde, sea o no del conjunto. Después que la armo, verifico que está incluida en el conjunto. Armo la frontera y resulta que no encontré nada que no estuviera en el conjunto. Cerrado como acá. Si hubiera sido un entorno abierto como el que tenemos acá, cuando armo la frontera, encuentro que la frontera no está en el conjunto. Y este no es cerrado, por supuesto, es abierto. Entonces, dos extremos de caracterización son los conjuntos abiertos y los conjuntos cerrados. Pero hay conjuntos que son ni abiertos ni cerrados. ¿Sí? ¿Qué sería? Bueno, que construyó la frontera y la frontera no está incluida, pero sí tiene intersección con el conjunto. O sea, hay puntos de frontera que están en el conjunto y puntos que no. Si ninguno está en el conjunto es abierto, si todo está en el conjunto es cerrado, y si algunos sí y otros no, no es ni abierto ni cerrado. Insisto con el dibujito, un disco con un borde puesto y el otro borde punteadito. Bien, y teniendo abiertos y cerrados, lo que me falta y nos va a importar bastante más adelante, pero creo que en la práctica ya está, así que lo dejamos presentado, es la idea de punto de acumulación. Que lo hago en